A ver, ya estamos aquí ahorita grabando el video porque la verdad que quiero usar un pizarrón virtual para que ustedes me puedan entender mejor la cuestión de síndrome metabólico, porque es más fácil ordenar la idea mentalmente, ¿sí? Lo ordenamos mentalmente, yo siento que es súper fácil. Miren, lo primero que hay que considerar es que cuando nosotros tenemos síndrome metabólico va a comenzar un proceso de sobrepeso. Estamos más allá, arriba de nuestro peso normal y bueno, ¿qué vamos a generar con esto? La primera es que al existir un sobrepeso van a existir los aumentos de lo que nosotros le llamamos una resistencia periférica a la insulina. ¿Qué va a generar la resistencia periférica a la insulina? Bueno, pues resulta que en este caso, la resistencia periférica a la insulina va a generar que la glucosa no pueda ingresar a la célula y por lo tanto se eleven los niveles de glucosa en sangre. Al elevarse los niveles de glucosa en sangre, al aumentar la resistencia periférica, nosotros obviamente desarrollamos un riesgo de ¿qué? De generar diabetes, diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Es decir, todo comenzó con una resistencia, la insulina que tiene el trabajo, la chamba de poder meter la glucosa que anda por la sangre adentro de las células para que la use como combustible y pueda funcionar de mejor manera, pues resulta que no puede hacer el trabajo. Entonces se va acumulando en sangre y por eso se elevan los niveles de glucosa en sangre, generando la enfermedad de la diabetes. Entonces, si nosotros comenzamos con una resistencia periférica a la insulina, el paciente en algún momento va a desarrollar algo llamado también diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Ahora, cuando yo tengo una resistencia periférica a la insulina, va a haber ciertos síntomas que me van a dar un estado de alerta. Obviamente todo comenzó aquí, todo comenzó con algo llamado sobrepeso. Fíjense cómo algo tan simple como tener unos kilitos de más, no pasa nada. Me tomo otro refresquito, me tomo otras cosas, no pasa nada. Pues sí, sí pasa. Resulta que tienes ya resistencia periférica a la insulina, y las personas luego empiezan a observar algo que se le llama acantosis nigricans. ¿Ok? Vamos a ver si por aquí encuentro una imagen para podérselas mostrar. Me gusta ser muy gráfico. ¿Qué va a ser la acantosis? Ahorita se los voy a poner aquí de una vez para que lo puedan ver. La, la acantosis nigricans, luego la gente dice, oye, ¿sabes qué? Me estoy poniendo como que muy negrito de aquí del cuello, me estoy poniendo así como que me está saliendo mugre, pero no se me quita. Y entonces luego se quieren poner cremas, se quieren poner cosas para evitar esto. Y resulta que no se les quita. Miren, acantosis nigricans, ¿ok? La persona comienza a quejarse de que tiene unas manchas que salen en sus pliegues cutáneos, cuello, principalmente en la zona axilar, en la zona de las ingles, en la parte baja abdominal. La persona comienza a tener este problema, comienza a mancharse. Ojo, primeros datos de la acantosis, primeros datos de la resistencia periférica. ¿Qué crees? Que tus niveles de glucosa ya no están en niveles óptimos. Los niveles de glucosa ya están elevados, los niveles de glucosa ya tienes ratito que empiezas a tener esos problemas, ya tienes ratito que empiezas a tener sobrepeso, no lo has atendido y las cosas ya están empeorando, ya te están saliendo síntomas. Ojo con la acantosis, no es mugre, no se tallen, no usen cremas, no usen exfoliantes. El problema no es de la piel, el problema es de que estás generando una resistencia periférica a la insulina. Ahora, no me sigo cuidando, no sigo cuidando mi peso, ignoro estas manchitas y yo le continúo. Felicidades, en algún momento vas a tener diabetes mellitus tipo 2. Es decir, ya la insulina ya no te está funcionando para regular los niveles de glucosa y entonces los pacientes comienzan con una serie de síntomas muy característicos de esta, de esta enfermedad. Órale, resulta que el paciente
está en casa y comienza a tener unos síntomas como, por ejemplo, seguidamente va al baño por las noches, va a orinar mucho. El paciente le empieza a dar mucha hambre, el paciente le empieza a dar mucha sed, ¿no? Y el paciente empieza a tener niveles de glucosa altos. Y luego el paciente dice, mira qué bien, estoy bajando de peso. Error, señores, estamos ahora en un proceso de diabetes. Los niveles de glucosa en sangre ya están por arriba de lo normal, ya están arriba de 126. Y es un estado patológico. ¿Qué síntomas a mí como paciente me van a decir que estoy en un estado patológico? Pues me lo va a dar una triada, que le llamamos la triada de la diabetes, donde tenemos una polifagia, ¿sí? Es decir, el paciente come mucho, tenemos una polidipsia, porque el paciente tiene mucha sed, y aparte tenemos una poliuria. El paciente orina mucho. Ahí es hora de llegar al médico, ahí es hora de medicarse, ahí es hora de llegar a tomar algunos hipoglucemiantes orales, medicamentos que bajan la glucosa, como por ejemplo la metformina, la glibenclamida, la insulina, dependiendo lo que evalúe el médico, dependiendo si vas a hacer ejercicio, si quieres cuidarte, bueno, eso ya va a depender de eso, ¿no? La resistencia periférica te está llevando, fíjese cómo comenzó algo que se pudo prevenir con ejercicio. Ya tenemos una enfermedad crónica, una enfermedad que no se va a curar. ¿Y se puede controlar? Sí. ¿Podemos revertir esto como para que la persona pueda vivir una vida sin diabetes, teniendo diabetes? Sí, siempre y cuando la persona tenga un estricto control de su alimentación, de ejercicio, de comer alimentos que tengan un bajo índice glucémico, que no eleven la glucosa, que no hagan picos de insulina elevados. Sí, la persona está condenada a tener los padecimientos de la diabetes como calambres, como insuficiencia renal, diálisis, amputaciones, enfermedades porque está con el sistema de defensa bajo por la diabetes mellitus tipo 2. No, no está condenado. Si bien el proceso de la resistencia periférica a la insulina lo llevó a desarrollar la diabetes mellitus tipo 2, puede tener un control de la enfermedad y llevar una vida como si no la tuviera, sí. ¿Cómo? Con disciplina, con alimentación, con su correcta vigilancia médica, con apego al tratamiento. El problema es conseguir el apego al tratamiento. Pero fíjense cómo todo comenzó con el sobrepeso. El sobrepeso me generó resistencia periférica a la insulina. La resistencia periférica a la insulina me generó diabetes mellitus tipo 2. Ahora, yo del sobrepeso me puedo ir a otra parte. Yo puedo decir, ¿sabes qué? El sobrepeso también está haciendo que yo tenga unos kilitos de más, ¿no? Le vamos a poner aquí unos kilitos de más. Y aquí empieza algo muy importante, aquí empieza algo que hay que mencionar, que el sistema, las células adiposas, el adipocito, las células encargadas de almacenar la grasa en tu cuerpo, no son malas. La grasa no es mala, los lípidos no son malos, porque mucha gente no quiere comer nada de lípidos. Son necesarios y son necesarios para procesos metabólicos como por ejemplo el colesterol, muchas veces satanizado. El colesterol es necesario para tener niveles de producción de hormonas como la testosterona en los hombres y estrógenos en las mujeres de una manera óptima. Es bien común que los pacientes que tienen colesterol bajo tengan problemas de disfunción sexual porque no hay testosterona, porque no hay hormonas. Se necesita el colesterol como precursor de estas hormonas sexuales. Entonces, no tienes el colesterol bajo porque no comes grasas, malo. Tienes el colesterol alto porque estás haciendo excesivo consumo, malo. Todo se tiene que ver en una mediación, en una regulación. Pues resulta que empiezan los kilitos de más. Te voy a presentar unas células que nosotros le llamamos los adipocitos, ¿sale? Los adipocitos, nosotros tenemos dos tipos. En este caso vamos a hablar de unas células, déjame te las pongo aquí, también conocido como tejido adiposo, tejido celular subcutáneo, ¿va? Y aquí está, mira, los adipocitos, con los kilitos de más. Empiezan
las llantitas, empieza la lonjita y resulta que lo que está pasando es que estas células que se encuentran aquí, pues están aumentando en cantidad de la grasa que está absorbiendo, ¿sí? Aquí vamos a ver el núcleo, las células, las partes de los órganos de la célula para que cumplan sus funciones, pero aquí están almacenando grasa. Adipocito blanco se basa principalmente en el almacenaje de esta grasa para que cuando tú lo requieras de ahí puedas agarrar energía y puedas trabajar, ¿ok? Pues resulta que estos kilitos de más se van amontonando, ¿sí? Se va haciendo una llantita. Los hombres tenemos, por las características de la testosterona, tenemos a tener un tipo de gordura, un tipo de obesidad que le llamamos androide. Androide, ¿por qué? Porque este tipo de proceso, la testosterona hace que el hombre guarde más la grasa en abdomen. Por eso los hombres tenemos panza chelera, por cuestiones de la testosterona. Y la mujer, por efecto de los estrógenos, que son las hormonas que la hacen mujer, tienden a guardar más la grasa en caderas y piernas, como en forma de pera. Esto por efecto de los estrógenos. Entonces resulta que comienzan a tener aumento de peso y de estas células. ¿Y qué crees? Que el adipocito, esta célula, tiene capacidad de enviar señales. Este también tiene la capacidad de poder generar señales endocrinas, mensajeros que le dicen al cuerpo qué hacer o qué no hacer. Y resulta que cuando no lo hacemos, pues ya nos metimos en un problemón, porque cuando el adipocito no está hinchado, cuando el adipocito no está lleno de grasa, no está tenso porque tiene muchísima grasa, pues ¿qué pasa? El adipocito libera dos hormonas cuando no está inflamado. O sea, cuando yo tengo grasa, pero tengo mis niveles normales, estoy bien, pues el adipocito va a secretar dos sustancias. Una sustancia que le llamamos leptina, se la voy a anotar aquí, y adiponectina. Estas dos hormonas que secreta la célula, la leptina y la adiponectina, uff, son buenísimas, ¿sí? Vamos a ponerle incluso aquí, mira, una palomita de correcto, una palomita de que está bien, a la leptina y a la lipodectina. Excelente, se sacó un diezazo la leptina y la adiponectina. ¿Por qué? Porque la leptina es una hormona que nos ayuda a que no nos dé tanta hambre, es una hormona que nos ayuda a tener la saciedad. Y la adiponectina nos ayuda a gastarnos las grasas en los procesos metabólicos para que se pueda gastar la grasa que tenemos almacenada ahí en esos adipocitos. Entonces, imagínate cómo se vuelve un ciclo vicioso cuando una persona que come mucho ya no puede dejar de parar de comer porque los niveles de leptina están bajos. Entonces, es un ciclo vicioso muy feo porque entre más come el paciente, menos hormona del apetito y menos hormona de la saciedad se encuentra en su sangre. Entonces, come, disminuyen los niveles de leptina, come más, le da más hambre, come más y come más. Es ahí donde entendemos que la mayoría de los pacientes que son obesos son exógenos, son por lo que comen. Entonces, este nivel de hormonas bajas de leptina no está ayudando a que el paciente tenga una saciedad. El paciente obeso siempre tiene hambre y es porque los niveles de leptina están bajos, los niveles de adiponectina están bajos. Si tú mantienes tus adipocitos sanos, si tú mantienes tus adipocitos, tu tejido celular subcutáneo con una cantidad de grasa normal, tú vas a tener unos niveles de leptina y de adiponectina buenísimos. Vas a comer poquito, te vas a saciar, vas a tener un metabolismo estable. Un diezazo para la leptina y para la adiponectina. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando yo como y como y como? Pues que el adipocito se está estrangulando, se está ahogando, se está asfixiando de grasa y deja de producir leptina y deja de producir adiponectina. Entonces, el paciente empieza a comer más. Pero entonces, eso no quiere decir que el adipocito ya no secrete hormonas. ¿Qué crees? Empieza a secretar otras hormonas. Empieza a secretar unas moléculas que nosotros le llamamos moléculas proinflamatorias. ¿Sí?
Y estas moléculas proinflamatorias van a generar el estado que yo les comentaba, un estado, un estado crónico, un estado avanzado donde el paciente se encuentra con estas moléculas proinflamatorias que van a tener muchísimas responsabilidades en procesos patológicos, ¿sí? El estar inflamado va a generar daño endotelial, va a generar daño a los vasos, va a generar daño a las células, puede generar inflamaciones, puede hacer propenso al paciente a diferentes tipos de cáncer, porque un estado inflamado estresa a la célula, un estado inflamado hace que la célula no esté contenta, no esté tranquila, o sea, no está en su hábitat normal, eso está alterado. Entonces nosotros necesitamos hacer que estas células se relajen, que tengan una buena cantidad de hormonas sanas, pero si tú sigues comiendo y comiendo, le echas, pues haces que la célula tenga una sustancia proinflamatoria, ¿no? Y pues a esos, ¿qué le vamos a poner a las sustancias proinflamatorias? Una espantosa X, como decía Chabelo, una tache muy, muy fea, porque esto es igual a enfermedad. Si tú me le pones aquí que tienes unas moléculas proinflamatorias, yo me equivoqué aquí, inflamatorias, esto va a ser igual a un proceso de enfermedad. Las grasas no son malas, son necesarias. El consumo debe de ser el suficiente para que puedas abastecer la cantidad de grasa necesaria. ¿Qué va a pasar si tú continúas comiendo y aumentan las sustancias proinflamatorias? Pues que entonces tú vas a generar una enfermedad llamada, ahora sí, que pasamos del sobrepeso a la obesidad. Ya aquí hablamos de que si tú tienes estos kilitos de más, estás arrojando sustancias proinflamatorias, estás teniendo ya ahora sí un proceso de obesidad grado 1, grado 2, etcétera, pues aquí ya nos encontramos en una enfermedad seria, ¿verdad? Déjame, te pongo aquí un monito. A mí me gusta ser muy gráfico, ¿eh? Me gusta a mí cuando yo pongo las clases, me gusta ser muy gráfico porque al cerebro le gustan mucho las imágenes, le hacen muy fácil mediante esquemas y mediante imágenes. Miren, ya tenemos obesidad, ya no estamos en un estado sano de nuestras células, ¿sí? ¿Y la obesidad qué va a traer consigo? ¿Qué puede generar la obesidad? ¿Qué genera la obesidad cuando yo me encuentro en un estado de obesidad? Ya pasé por el estado proinflamatorio, pero a mis células siguen haciendo que yo coma más. Ya desarrolló obesidad. ¿Qué se va a elevar? ¿Qué sube en un paciente obeso? Cuando le dicen, señor, yo creo que usted trae un poco de grasa en su sangre, o a veces dicen al revés, creo que tiene un poco de sangre en su grasa, tiene los niveles de grasa muy elevados. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que dentro de la obesidad nosotros vamos a tener una elevación de las grasas. Se van a subir los triglicéridos, se va a subir el colesterol, ¿sí? Que nuestro colesterol bueno va a bajar. ¿Cuál es el colesterol bueno? El DHL, ¿sí? Y el colesterol malo va a subir, como el LDL, ¿sí? Van a subir. Entonces, las grasas en sangre suben. Vamos a ponerle aquí una flechita para arriba, ¿va? Flechita arriba, porque está subiendo los niveles de colesterol. Ojo ahí, suben. Ya me subieron los niveles de triglicéridos, ya me subieron los niveles de colesterol, ya bajó el colesterol bueno de DHL. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién va a sufrir? ¿Quién va a sufrir debido a esa enfermedad? Aparte de eso, de mis órganos. Porque mis órganos van a sufrir debido a que va a haber grasa donde no debe. Algo que le llamamos grasa visceral. Y la grasa visceral es esa que se encuentra alrededor de órganos. Hígado, páncreas, corazón. ¿Y a qué nos van a ser propensos? A un infarto, a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades cerebrovasculares.
Entonces, ¿qué órganos, Diana, se pueden ver afectados cuando yo tengo el colesterol y las grasas elevadas? Pues aquí va a haber una lesión a ciertos órganos, como por ejemplo el corazón, ¿no? Entonces, en el corazón, dejen por aquí, les pongo una forma. Miren, aprovechando que viene el 14 de febrero, corazón, cerebro, ¿sí? Son los que van a tener problemas. Mi cerebro va a tener ahí una lesión y también los vasos sanguíneos, ¿ok? Los vasos sanguíneos también se van a ver afectados porque imagínense que el vaso sanguíneo tiene una luz, tiene un tubo y ese tubo se ve afectado porque se va tapando, así como se tapan las cañerías, las tuberías de nuestras cocinas, porque ahí se va la grasa cuando lavamos, lo mismo pasa en el cuerpo. Se van tapando, se generan placas de ateroma, esas placas de ateroma van a aumentar la presión arterial. ¿Qué pasaría? Que es lo mismo como cuando ustedes están regando y le ponen el dedo para que salga con más presión el agua. Pasa lo mismo, se pone una placa de grasa, una placa de ateroma en la luz de la arteria, que viene siendo esta parte, la luz arterial, y ¿qué va a pasar? Que el flujo de sangre sale con mayor fuerza, con mayor presión, y aumenta la presión arterial, ¿sí? Se desprende una parte de grasa y tapa una arteria, ya nos dio un infarto, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener 3 órganos afectados principalmente por la obesidad. Vamos a tener el corazón, el cerebro y los vasos sanguíneos. Fíjense cómo comenzó todo. Fíjense cómo todo comenzó con algo que empezamos acá, déjenme se los pongo, miren. Empezamos aquí. A ver, ¿puedo quitar este por acá? Creo que no. Sí, mira, sí puedo. Fíjense cómo empezó todo. Todo empezó con el sobrepeso. Todo comenzó comiendo un poquito de más. Unos kilitos de más no pasa nada, luego hago ejercicio y luego se me quita. Todo comenzó con una resistencia periférica a la insulina. Y de la resistencia periférica a la insulina se desarrollaron otros síntomas como que comiste mucho, como que te daba mucha sed, como que orinabas mucho y debutaste con diabetes mellitus tipo 2. Enfermedad crónica que tendrás que controlarla si no quieres tener amputaciones o problemas circulatorios. Pero resulta que esos kilitos de más, dijimos que no pasaba nada, pero que las células al llenarse de grasa, ¿qué es lo que pasó? Liberaron células proinflamatorias, se desarrolló la obesidad y aparte de que desarrollaste obesidad, obviamente al desarrollarla, se elevaron los niveles de triglicéridos, de colesterol, bajó el colesterol bueno, DHL, y subió el colesterol malo, LDL. ¿Sí? Y al subirse, esas grasas taparon las arterias, esas grasas se fueron guardando alrededor de los órganos, haciendo grasa visceral, donde no debería de haber en exceso este tipo de grasa. Y ahora estamos en riesgo de enfermedades cerebrovasculares, como la obstrucción de una arteria por un evento cerebrovascular. Se tapó una arteria, le dejó de llegar sangre al oxígeno, ¿sí? Luego dicen que le dio una embolia, le dio un infarto. ¿Por qué? Porque las grasas taparon todo esto, taparon todo el sistema de conducción de sangre. Y un cerebro sin oxígeno y un corazón sin oxígeno se va a morir, se va a necrosar. Pero aparte de eso, quiere decir que aquí va a pasar algo, ¿no? Que vamos a tener otras enfermedades, aparte de la obesidad. Si esto me sube, en algún momento también, porque están tapadas mis arterias, yo puedo desarrollar una hipertensión arterial sistémica. Y cuando me suba la presión, en algún momento puede llegar a ser la presión tan alta que se pueda romper un vaso sanguíneo, sí. Un evento cerebrovascular hemorrágico. La arteria que está llevando la sangre al cerebro se reventó. La presión fue tan fuerte que la arteria dijo, ya no puedo, se reventó.
y tenemos ahora un paciente que está en un estado crónico, enfermo, postrado en cama, porque dependiendo la parte del cerebro que se dañó, va a ser la parte del efecto que se abre en el paciente. Hipertensión arterial sistémica. Fíjense cómo todo esto nos va llevando a 4 enfermedades que forman parte del síndrome metabólico. ¿Sí? Ya estamos en la hipertensión arterial. Entonces, si nosotros regresamos a esta parte, con el sobrepeso, ¿qué sucede antes de llegar a la resistencia periférica a la insulina? Pues aquí antes de esto, como yo tengo mucha azúcar en sangre, como yo tengo mucha glucosa que está pasando por mi sangre, si mi cuerpo, un ejemplo para que podamos imaginarnos, si mi cuerpo con niveles normales de glucosa tiene que arrojar 100 mililitros de insulina, por poner una cantidad de ejemplo, 100 mililitros de insulina. Cuando aumentan los niveles de glucosa en sangre ya no arroja 100 mililitros, arroja medio litro, ¿no? Una cantidad excesiva. En el cuerpo no son litros ni nada de eso, pero es más para entender, ¿no? Luego me dicen, ay, no se mide así. Estamos hablando para educar a la gente que no tiene conocimiento en el área médica. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que sucede una hiperinsulinemia compensatoria. Además, hiperinsulinemia compensatoria. ¿Qué va a generar la hiperinsulinemia compensatoria? Que como hay mucha glucosa en el cuerpo, el páncreas dice, pues voy a trabajar en producir más insulina y voy a arrojar más insulina. Y entonces tenemos una hiperinsulinemia compensatoria. Pero obviamente, el que mucho trabaja en algún momento se va a cansar, ¿verdad? ¿Y qué hace? Pues que cansado el páncreas, pues va a llegar un momento en el que esas células se van a cansar y van a decir, ¿sabes qué? Yo ya no trabajo, se van a poner en huelga. Y entonces tenemos problemas de producción de insulina. Pero mientras el páncreas está arroja y arroja insulina, arroja y arroja insulina. Llega un momento en que ya las células dicen, pues ya de tanta insulina lo que no te mata te hace más fuerte. Yo no voy a hacer tanto caso. Entonces se genera la resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Fíjense cómo de aquí nos lleva para acá. La resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Aquí le voy a poner cómo nos va a llevar aquí. Y entonces, ¿qué comienza a generarse ahí en la resistencia periférica? La acanthosis nigricans. Las manchitas negras que muchos dicen que ocupan exfoliantes y que no, ocupas dejar de tragar tanto. Eso es lo que se necesita, porque te estás dañando el cuerpo. Ahora, ¿qué sucede en la hiperinsulinemia compensatoria? En la hiperinsulinemia compensatoria se disminuye la producción de algo llamado óxido nítrico. ¿De qué me va a servir a mí el óxido nítrico? El óxido nítrico, para aquellos que van al gimnasio, que está muy bien, que muchos toman óxido nítrico. El óxido nítrico, fíjense cómo está relacionado con la hipertensión arterial. Resulta que cuando yo tengo una hiperinsulinemia compensatoria, existe una reducción de la producción de óxido nítrico. Aquí le voy a poner reducción de óxido nítrico. Y entonces, como yo tengo una reducción del óxido nítrico, el óxido nítrico tiene una función vasodilatadora. ¿Ok? Es decir, vasodilatadora. Es decir, que abre mis vasos sanguíneos. Si yo abro mis vasos sanguíneos, ¿qué va a suceder? La sangre fluye mejor. La sangre fluye muy bien. Dilato, contrario. Entonces, si mi arteria está así, como decía Peña Nieto, si mi arteria está así y llega el óxido nítrico, está así, fluye más la sangre. Pero si reduzco la cantidad de óxido nítrico,
hay una reducción de la luz de la arteria y eso va a aumentar la cantidad con la presión que va a la sangre. ¿Y a qué me va a llevar? Otra vez me va a llevar al aumento de la hipertensión arterial. Entonces, si yo ya tengo aumento de la presión arterial porque la vasodilatación no está presente, también tengo el riesgo de que ya tengo placas de ateroma porque están obstruyendo la luz de la arteria. Imagínense el combo de enfermedades que le estamos poniendo. Pregunta. En algún momento el paciente, o sea, todos los pacientes estábamos condenados a siempre en algún momento medicarnos contra la presión, contra la hipertensión, contra la hiperinsulina, contra la glucosa elevada. Cuida la alimentación. A ver si me acuerdo de la frase, ¿eh? Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Fundamento básico, creo que de Hipócrates, que lo comentó. Sí, sí, sí. No tendríamos por qué llegar a medicar tanto al paciente. ¿Sí? Entonces, ya tenemos aquí con lo que viene síndrome metabólico. Aquí se los voy a poner. Síndrome metabólico. Metabólico, ¿por qué? Porque es un conjunto de signos y síntomas que alteran la manera en que mi cuerpo procesa las biomoléculas que ingresan ahí. Y cuando yo ya alteré el síndrome metabólico, ¿qué va a pasar? Hiperinsulinemia compensatoria, resistencia periférica a la insulina, que los adipocitos en lugar de secretar leptina y adiponectina secreten células proinflamatorias, que el paciente desarrolle obesidad y aparte de eso, que el paciente desarrolle niveles elevados de grasas en sangre como es el colesterol, los triglicéridos, que aumente la presión arterial, que aumente los riesgos de un evento cerebrovascular, que aumenten los riesgos de un infarto, que aumenten los riesgos de, que aumenten los riesgos de enfermedad arterial periférica, porque imagínate la cantidad de grasas que hay en las arterias y al rato, cuando esas arterias del pie se ven dañadas, no fluye sangre. ¿Y qué empieza a salir? Una herida gangrenosa, una herida isquémica, una herida por falta de circulación que no la vas a curar con ninguna crema, con ningún antibiótico, porque el problema es circulatorio. Entonces, ¿todo esto se pudo haber prevenido? Sí, sí se pudo haber prevenido. ¿Estamos? Sí se pudo haber prevenido. Síndrome metabólico. Por ahí anda pasando el señor de las, no sé qué vende, tortillas o no sé qué. Voy a pausar un momento el video en lo que pasa y ahorita les vuelvo a explicar, ¿ok? A ver, parece que ya se fue el señor que andaba vendiendo chayotes y zanahorias. Ok, a ver, yo les quiero poner entonces aquí el síndrome metabólico, ¿va? Entonces, voy a ponerles aquí la imagen, ¿va? Voy a irme un poquito para abajo del esquema que ya hicimos, porque también se los quiero poner, ¿ok? Miren. Entonces, el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, entonces, vamos a tener un problema, primero porque hay un sobrepeso, ¿sí? El sobrepeso me va a llevar a una hiperinsulinemia, yo secreto más insulina de lo normal. Se venden chayotes, jitomates, permítanme un momento. Ok, volvemos ahora sí a la explicación del síndrome metabólico, es que está muy interesante. Ok, síndrome metabólico ya vimos, estamos hablando de que está conformado por obesidad central, ¿sí? Hombres en la pancita chelera, mujeres en forma de pera. ¿Por qué? Por la función hormonal, ¿sí? Las hormonas nos dan distinta manera de guardar la grasa. Aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque hay reducción de la producción de óxido nítrico, porque hay placas de ateroma que pueden hacer que la presión suba más. Hiperglucemias. Claro, porque llega un momento en el que el páncreas se cansa de producir insulina, porque disminuye la producción de insulina, porque los receptores de insulina también fallan y genera aumentos de la glucosa en sangre.
Aumento de la glucosa en sangre es igual a diabetes, es igual a amputaciones, es igual a pie diabético, es igual a inmunodepresión. Un paciente diabético está inmunodeprimido. Un paciente diabético tiene las defensas bajas. Un paciente diabético tiene riesgo de generar enfermedad renal. Un paciente diabético tiene riesgo de desarrollar algún problema que le genere la muerte. Sí. ¿Pero lo puede prevenir? Sí. Con conocimiento, con información, podemos salvar esas vidas. Y la dislipidemia. La dislipidemia, ¿qué vamos a tener? Tenemos un colesterol bueno, un colesterol malo, ¿sí? El HDL, el LDL. El HDL es conocido como el colesterol bueno. Lo óptimo o lo bueno, entre más elevado está este HDL, eso nos quiere decir que tenemos una capacidad cardioprotectora. Lo ideal, lo óptimo sería que lo tuviéramos arriba de 50. Las mujeres necesitan tener este tipo de colesterol un poquito más elevado, de 50, 60, porque ellas tienen más necesidad de producción hormonal, trabajan con más hormonas. Pero el LDL debe de estar siempre por debajo de 100, que el colesterol esté bajo, porque si no, entonces ese LDL, colesterol malo, va a subir y va a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, si yo junto la obesidad, si yo junto la presión arterial, si yo junto la hiperglucemia y la dislipidemia, voy a generar un estado inflamatorio de mi cuerpo, un estado propicio para el cáncer, un estado propicio para el cáncer, un estado propicio para el desarrollo de enfermedades, un estado propicio para tener un pésimo estado de salud. Y aparte no hago ejercicio, mal como, sigo comiendo dulces, se hace un verdadero problema. Entonces yo quiero terminar esta sesión informándote que el síndrome metabólico, lo mejor es prevenirlo desde sus primeras etapas, desde cuando nos encontramos aquí, desde que comenzamos con el sobrepeso. Nosotros podemos evitar muchísimas cosas. Podemos evitar llegar a la obesidad, podemos evitar llegar a las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares. Espero te haya gustado mucho la clase de hoy, una manera de compartir un poquito la información que te puede servir como paciente, la información que te puede servir a prevenir. Realiza ejercicio, realiza una alimentación saludable, visita a tu nutriólogo, especialistas en la nutrición, visita a tu médico internista, visita a tus médicos si ya tienes estas enfermedades para que las regules, para que reviertas los problemas que están generando. Y yo creo que por ahí les voy a compartir unos ejercicios aptos para la gente que tiene estos problemas. Yo creo que hay que estimular, hay que propiciar hábitos saludables. Pues bueno, un gusto saludarles a través de este medio. Mi nombre es Paul Gutiérrez. Déjenme en sus comentarios alguna duda, alguna situación y con todo gusto aquí lo vamos a atender y a resolver. Fuerte abrazo y bendiciones para todos.